recordaba esto, miren, ¿desde cuándo el enemigo tomó la ventaja? ¿Por qué? Porque ya muchos de los que saben mi testimonio, yo vengo de un trasfondo ateo. Dios no existe, Dios no había, eso es cosa de cada uno. Cuando era pequeño, yo me acuerdo, antes de ir al colegio, escúchenme estas cosas, antes de ir al colegio, yo cuando era niño, primera vez que escuché de la muerte, yo me acuerdo eso, escuche, hay cosas que yo no me acuerdo, hace 2, 3 días mi esposa me conoce, pero hay cosas que impactó en mi vida. Cuando alguien murió, yo entendí, decía, alguien muere y ¿qué pasa? Yo no sabía de Dios. Entonces yo decía, uno muere y duerme eternamente y no hay. Toda una noche yo me puse a pensar eso, mira, de niño, me tocó la muerte. Entonces ahí dije, bueno, uno muere y es ahí. Entonces eso tomó el enemigo tanta la ventaja para que yo crezca y tenga un crecimiento donde no hay Dios, no existe Dios. Más uno cuando se va metiendo más en el mundo, en la filosofía, en el concepto de que todos crecen y van con eso de que uno es Dios, son filosofías, son conceptos, y yo me lo agarré bien fuerte eso. Entonces yo tuve una infancia, una juventud, aunque mis papás no eran cristianos, tenía un trasfondo católico. A veces mi mamá era un poco más fanática en eso. Después ella llegó al Señor, obviamente, y por eso estoy acá. De todos modos, no, no. Yo decía y siempre repito, decía, cada loco con su tema. Amén. Si tú crees en Dios, bien, si no, no, con tal que no te lastime y no me lastimes lo que creas, bien, eso es concepto humanista, filosofía humana. Yo he creído en eso, he vivido en eso. Yo vivía tan mundano, como muchos de ustedes tal vez que estaban, que tenía principios de vida, como al decir, vive una sola vez, solo se vive una vez, entonces ¿qué? Hay que disfrutarlo, ¿verdad? Hay que dar lugar porque uno muere y ya se acabó y después no, entonces hay que disfrutar, ¿verdad? Eso solamente es pensamiento, solamente que el enemigo pone. Yo crecí así, yo crecí en un tiempo y como uno no tiene a Dios en su vida, entonces a veces hay inseguridades, hay trastornos, hay complejos. Yo lamentablemente era un joven adolescente acomplejado, acomplejado, porque por muchas cosas que puede haber en la familia o le ha pasado en el colegio, yo era muy acomplejado, tenía un baja autoestima terrible. Y escúchenme, ¿y cuándo empezó más eso? Cuando un amigo mío, un amigo que yo lo estimaba, era casi tanto mi hermano, y una vez él en una situación, cuando cometí un error, me dijo, eres un imbécil. Y me lo creí. Y me lo creí. Yo andaba así. Yo dije, soy un imbécil. Es como cuando alguien hace caer una copa. Dice, ay, qué imbécil o qué tonto. Yo decía, ¿qué soy? Soy un imbécil. Yo me lo creí. Yo vivía así, con ese contexto, ¿verdad? Entonces, eso hizo que yo tuviera muchas caretas o máscaras en la vida. El anterior viernes hablamos de eso, ¿verdad? La hipocresía, porque uno busca aparentar o busca identificarse con algo, ¿verdad? Porque a veces en este mundo uno quiere identificarse, uno quiere vivir, uno quiere buscar que sea aplaudido, que sea querido por algo, ¿verdad? Entonces yo como tenía baja autoestima, entonces yo quería siempre agradar a alguien, ¿verdad? Entonces mi familia era diferente. En mi familia me conocían diferente, fuera de mi familia era diferente. Entonces yo desde pequeño también me metí mucho en la música rock. Yo escuchaba desde pequeño, me acuerdo, me gustaban los Kiss, que ya los conocen. Esa música empezó a formar mi vida. La música rock, yo estoy tan seguro que viene un trasfondo tan satánico, hermanos, tan satánico. Sé lo que conlleva, sé a dónde te puede atrapar, sé cómo te lleva. Saben que la música rock es tan ocultista, viene del ocultismo y te mete sin querer, queriendo. ¿Por qué? Porque vienen conceptos. Aunque digas, yo no sigo a Satanás, pero te lleva a esos principios de ocultismo, amén, que es terrible. Te da la libertad sexual, a la droga, al alcohol y en todo eso. Yo tenía dos vidas paralelas, hermanos, escúchenme. Yo metido en el rock,
pero también venía una vida paralela. A mí me encantaban las artes marciales. Era muy fanático de las artes marciales. Es más, ¿por qué? Porque veía que era lo único bueno que hacía, meterme en las artes marciales. Me metí en todas las que conocí de las artes marciales, me metía. Entonces, en eso yo tuve siempre una vida paralela. ¿Amén? En mi casa era el niño bueno, el niño que no hace nada, no mata una mosca. En la universidad era otro, en el colegio era otro. Entonces, esa era la vida. Yo quería tanto identificarme con alguien. No sé si ya son de mi época, no creo que son de mi época, pero hay un artista muy conocido en las artes marciales que era Van Damme en el gimnasio. Yo copiaba tanto, hasta su vestimenta, yo les decía, quería adoptar su imagen. ¿Por qué? Porque el José Luis era un imbécil, el José Luis no sabía nada, era un bueno para nada, entonces yo tenía que ser alguien. Y yo me identifiqué mucho con esta persona. Entonces yo practicaba y era tan igual y que en los de gimnasio no sabían ni mi nombre, pero me decían Van Damme, el Van Damme, el Van Damme. Y metido también en la música rock. Me iba a la universidad, yo soy de La Paz, en la Universidad de La Paz. En ese tiempo era bueno, hasta ahora no sé, yo estoy fuera del mundo, pero la música del rock sonaba bastante. Amén. Me metía en la música más fuerte. En ese tiempo, entre el thrash o el doom, eran los más fuertes, había más todavía. Entonces era hasta la música, si no me acuerdo ahorita, el thrash, hay otra, se me fue, el noise, que es ruido en inglés, música, ruido, era ruido, pero he metido en eso. Esas dos vidas siempre la he tenido, amén. Em, pero mire, en una época de mi vida, gracias a Dios, mi familia llegó al Señor. Y como ustedes saben, a veces las mamás que se preocupan tanto, mi hijito, y mi mamá siempre me hablaba, ay, qué hijito, que el Señor. Yo, cada vez que mi mamá me hablaba del Señor era un complejo y un trauma también. Si yo estaba almorzando y mi mamá hablaba, yo me levantaba y me iba. No quería escuchar de eso, no quería saber de eso, porque yo pensé que era filosofía. Decía, ay, fanatismo, escuchen eso, fanatismo ya también. Está bien que creas en algo, pero tampoco tan fanático, ¿verdad? Entonces, en mi vida era así. Aunque, miren, ahí entendí que la palabra nunca retorna vacía. En transcurso de toda esa mi vida, siempre la palabra, mi mamá lo que me repetía, había algo que me decía, entonces yo sabía ya que mi vida estaba mal. A veces con mi vida yo podía caer en la droga y en el alcohol fácilmente. Y le doy gracias a Dios porque sé que las personas que están metidas en la droga, cuesta, si no es el Señor, cuesta salir. Yo en todo este tiempo de andanza, en mi vida paralela del rock, yo andaba con una sociedad rockera, los del rock, ¿verdad? Entonces muchos de mis amigos eran rockeros y en muchos de esos eran muy metidos en la droga. Y yo veía cómo los destrozaba la droga. Yo sí he probado, he llegado a probar la droga, pero ¿por qué no me introduje a eso? Porque veía a mis amigos. Yo a veces estaba hablando con ellos y ellos se perdían totalmente. Otros hacían sus necesidades en sus pantalones. A veces no tenían control de ellos mismos. Una vez yo me acuerdo que estaba caminando y esto me lo quedé bien porque yo lo quería mucho a esta persona. Era tan parecido a Kurt Cobain, si alguno lo conoce. Tenía hasta la chompita, la melena, era así. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba andando por el Prado, justamente yendo a encontrarme con ellos, y él empezó corriendo, así, ¡bum! Se pasó a mi lado y no me habló. Yo dije, ¿qué tiene él? Bueno, llegué donde los chicos, le dije, ¿qué pasó con él? Y ellos me dijeron, cree que está en una competencia, me decía. Se perdía tanto. Yo veía tan perdidos. Tenía un amigo que, que en él nos agarrábamos mucho en las artes marciales, como era muy amigo y muy entendía. Y él era muy simpático, él era el del colegio, las chicas detrás de él eran así. Y yo me acuerdo que un día estaba yendo igual a la universidad y lo encontré a él y él no me reconoció y él me vino a ofrecer un libro de matemáticas. Ni recuerdo de qué era porque lo vi tan perdido, lo vi tan gastado que se metió en la droga.
Entonces yo decía, no, yo no quiero estar así. Gracias a Dios por eso que no me metí a la droga. No probaba, yo decía, no quiero estar así. Claro, era atrapado en la música, en el alcohol, en el cigarro yo no podía dejar. Era muy metido. Y era tanto así. Y uno de mis traumas también ha sido, mi esposa está aquí con el respeto de ella, que uno cree, ¿no?, que se enamora la primera vez. Yo me enamoré de una chica, sentí que era amor, pues saben que es el amor apasionado nomás de la carne. Y esta chica era metida también en el rock y ella era de un trasfondo satánico. Y yo como decía, bueno, si crees en Satanás, bien, si crees en Dios, bien, si no crees en nadie, bien, si crees en ti mismo, bien. Yo era totalmente así. Si ella creía bien, claro que ella, las veces que compartíamos con amistades, ella tenía a veces traumas y empezaba a gritar y a llorar. Yo le decía, ¿qué pasa? Y ella me contaba las cosas que hacían en esa logia. Y yo me parecía cosas extraordinarias, es decir, raras y tremendas. Me hablaba de asesinatos de niños, sacrificios de niños. Ella me hablaba de personas que están en el gobierno, estoy hablando de los 90, en el gobierno que estaban en el satanismo, que estaban, yo decía, yo otra vez ahí decía, ay, muy fanáticos, ¿no? Porque uno cree, pero qué fanáticos era. Pero era mucho, yo veía su trauma, a veces cuando ella estaba ya sea en la droga o en el alcohol, ella empezaba a llorar, se desesperaba por las cosas. Era terrible. Y ahí en ese mundo de la droga y el alcohol, eh, tenía grupos y nos reuníamos a tomar, a beber. Y había también un grupo de los rockeros, había un grupo satanistas que escuchaban música satánica, totalmente música satánica. Igual nos reuníamos, eran mis amigos, y uno de mis amigos también estaba metido justamente en el satanismo. Como yo les digo, yo me llevaba bien con ellos porque yo no me veía en lo que pensaban, sino el que yo me llevaba bien, trataba de llevarme bien. Hace años falleció, pero él me decía, te cuido. ¿Por qué me cuidaba de los satanistas? ¿Por qué? Porque cuando bebíamos, miren, ellos predicaban de Satanás. Si alguien estaba no era de ellos, pero estaban con alguien de la universidad, le predicaba, le decía, de entregar, vende tu alma. Era duro. Yo decía, muy fanáticos. ¿Hasta qué? Y miren, hasta que uno decía, digamos, voy a sangrar, y empezaba a sangrar de la nariz. ¡Ah! Yo decía, esto es raro. Otro empezaba a decir, se va a apagar la luz, y se apagaba la luz. Entonces, y seguíamos en otras ocasiones, volar las cosas, volaban. Es decir, había un ambiente y no solamente era la música. Ahí vi que había algo espiritual, porque yo como ateo que lo racionalizaba todo. Si escuchaba un ruido, decía, es el viento, es esto. Yo trataba de racionalizar todo. No podía yo quedarme así porque era mi mente humanista, era de ese trasfondo. Pero esto yo no podía racionalizar. Yo decía, esto es raro. Como yo estaba enamorando con esta chica, yo empecé a investigar más del ocultismo. Claro, ahí vi que había algo espiritual del mundo oscuro. Entonces ahí ya me vino algo, decía, si esto es real, también existe un Dios. Si esto es real, existe un Dios. Pero ahí me quedé, que hay un Dios que nos miraba de arriba y nos mira y decía, bueno, se porta bien, se porta mal, pero nada más. Pero en eso, como yo pensaba que la amaba a esta chica, yo quería sacarla de ahí. Yo quería sacarla de ahí. Entonces empecé a conocer más del ocultismo. Empecé a conocer más del ocultismo. Hay cosas que nunca he contado. Mi esposa está acá. Y ella disimuladamente me empezó a influenciar en el ocultismo. Ella llegó a sacarme sangre y a beber sangre, a hacer un pacto con sangre. Hice un pacto de sangre con ella. Es decir, empecé a experimentar cosas así del mundo ocultista. Yo me acuerdo que empezaba disimuladamente, sin pensar, llevar cruz invertidas. Mi mamá tal vez alguna vez de testimonio porque yo la cruz que llevaba desapareció un día de mi casa. Después ya me enteré que mi mamá era la que sacaba las cosas, mis cassettes, mi música.
porque yo era tan fanático, yo me reunía y me compraba música, me hacía traer música original. Yo tenía discos de vinilo, de los Kiss, ¿ves? Ya me acuerdo, de los Beatles y otros más, tenía originales, es decir, tenía de mis músicos preferidos, viví en ese mundo. Y un día yo dije, bueno, esto es terrible. Miren, como mi mamá era cristiana, ella me hablaba del Señor, yo tenía conciencia de que Dios podía existir o que ahí estaba. Yo sabía que hay cosas que están mal y muchos de ustedes tal vez saben y en el mundo saben que está mal, pero no hay la voluntad y la fuerza de cambiar. Uno dice, bueno, así estoy, si estoy metido en la droga o estoy metido en esto, pero no hay la fuerza de cambiar. No hay, uno dice, puedo querer cambiar. A veces, mire, yo les cuento un testimonio. Yo sabía que yo fumaba demasiado, mucho. Tanto fumaba que yo mismo ya tenía esa tos y decía, no voy a fumar. Yo me compraba sueltitos por no, si me compraba una cajetilla, esa cajetilla lo acababa en mediodía. Era así, yo fumaba bastante. Y como testimonio, a ver, le cuento, yo iba un día estaba ahí en el Prado y eso me quedó en la cabeza. Vi una revista que decía, el que fuma 5 cigarros al día tiene cáncer. Yo dije, entonces voy a fumar 4. Entonces yo me compraba sueltitos, ¿no? Pero y alguna vez dije, voy a dejar de fumar porque mis dedos y mis dientes eran amarillos y esa tos. Dije, voy a dejar de fumar. Ni un día podía estar, sentí el olor a cigarro y, ay, no, y caía y no, era imposible. Podía dejar de tomar, pero no de fumar. Entonces, en ese mi vida, yo metiéndome en el ocultismo, yo sabía que estaba mal, muchas cosas sabía que estaba mal, quería cambiar, pero les digo, no hay la intención, por eso yo entiendo personas, en el mundo es así, no hay la fuerza de querer decir, a ver, yo sé que tal vez uno diga, voy a hacer, pero uno está atrapado, su mente, su espíritu está atrapado. Ahí entendí que el enemigo es que nos atrapa y nos pone una venda. No quiere que veamos la verdad, no quiere que veamos la verdad de Jesucristo. Yo estaba tapado. Y yo decidí un día, como decía, bueno, Dios es más poderoso que Satanás. Y un día decidí, esta chica, de sacarla del satanismo. Entonces, sin que ella sepa, yo fui a hablar de los curas, ¿no? Yo dije, ay, los curas, yo no sabía. Dijo de un cura y cuando le dije de la situación, uy, él me empezó a hablar cosas que yo dije, ay, no creo que nos ayude. Ella, yo no sé, miren, yo ahora sí sé de dónde se enteró, pero ella me dijo, tú quieres sacarme de aquí, ¿sabes qué? Él me dijo así, nos va a separar, me dijo. Yo ya sabía de quién me estaba hablando, obviamente era el Señor de las tinieblas, que el Señor reprenda. Entonces yo no le hice mucho caso porque todavía decía, sí existe, pero no sabía cuán poderoso era. Nos separó de una forma tan terrible que yo caí en depresión, porque a veces uno se agarra, ¿no? En una mujer o en un hombre. Yo caí en depresión y me metí más en el alcohol y más en la música. Eran meses en la música, meses en la música. Uno de los grupos preferidos que tenía en ese tiempo en el mundo era Pink Floyd. Y yo me metía con los cassettes de Another Brick in the Wall, es decir, del muro, de la película, que era una de mis películas favoritas, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Yo me encerraba ahí. Fue tanto el encierro, y me metí más en la droga, es decir, en el alcohol con mis amigos y ese mundo paralelo. Y uno no siente, dice, no tengo aquí. Y a veces yo me paraba y decía, yo no tengo futuro, yo no tengo nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Entonces trataba de reaccionar yo mismo. Y ahí otra vez decía, voy a ir a mi gimnasio porque yo, esa vida paralela de artes marciales, metí en las artes marciales, salí del colegio, me metí, miren, mi sueño, les comento, abro mi corazón, mi sueño era de ser policía, ser detective y tener mi dojo. Ese era mi sueño, voy a hacer mi dojo y ser policía, ¿verdad? Entonces, yo cuando salí del colegio estaba en la universidad, pero cuando tuve la oportunidad de entrar a la academia de policías, yo postulé sin que sepan mis papás, yo postulé. Dije, bueno, si no me sale, bueno, no sabe, porque mi papá no quería que entré porque él aborrecía a los uniformados, sabía la vida de los uniformados. Y salió mi nombre entre los postulados, entré a la academia. Miren cómo era mi vida. Entré a la academia, estuve 2 años ahí. Ese es otro rumbo de vida. Pero como yo amaba las artes marciales,
me agarraron mucho y hasta salí a campeonatos. No salí primer lugar, pero ganaba algunos campeonatos y esa era mi vida. Y ahí otra vez, ¿no? Ajá, que te aplaudan, que te reconozcan. Lamentablemente, en mi segundo año de cadete, me dieron de baja. En ese tiempo, ¿por qué? Porque cuando estás de cadete, tú no puedes tener hijos. Yo en mi segundo año de cadete tuve un hijo y tengo un hijo. Los que están en la iglesia saben, él ya tiene más de 22, 23 años. Y se enteraron. Yo estuve un mes en el calabozo metido. Mis papás no sabían tanto de esto. Estaba casi un mes en el calabozo. Fue traumante para mí porque venían los de cuarto año oficiales, te hacían la vida imposible. ah, la vida imposible. Yo me acuerdo que de castigo estaba en la guardia. Y generalmente los cadetes no hacen guardia hasta las 2, 3 de la mañana. Después se van por las clases al día siguiente. Pero ese día yo estaba toda la noche. Toda la noche. Y y obviamente no me casé, nunca me casé. Eh, eh, yo estaba de guardia y usaba fusil, y esto nadie sabe. Yo también dije, otra vez, como siempre pasa, dice, ya no hay respuesta, mi sueño ya se terminó. Yo ese día de la guardia en la noche agarré el fusil, lo puse en mi boca y iba a apretarlo. Y yo digo, gracias a Dios, yo no conocía a Dios todavía, yo todavía ahí estaba Dios, pero... Y entró uno de mis compañeros de la guardia y me dijo, hazlo, hazlo, hazlo. Porque cuando él entró, yo dije, me vio y yo dije, me va a decir, ¿cómo no lo hagas? ¿Qué, cómo? Y me dijo, hazlo, hazlo, me dijo. Tal vez no te interese. Y me empezó a hablar. Fue diferente, cambió mi actitud. Esa fue una de las primeras que estaba a punto de terminar mi vida, de muchas veces. Pero esta sí fue que ya dije, ya me voy y me disparo. Y ese fusil me hacía volar la cabeza. Eh, Gracias a Dios no lo hice. Dejé el fusil, pero estaba muy deprimido. Me dieron de baja. Llegué a mi casa. Yo no sabía qué hacer. Doy gracias a amigos que tenía que me animaron a entrar otra vez a la universidad. Esta mi vida es un desastre también. Yo, yo en mi vida era, uno dice, no, eso no es bonito, con tal que no hagas mal, pero yo no estaba en las cosas de Dios y mi vida estaba un desastre y el enemigo siempre está ahí, mátate, no tienes solución, has perdido todo, mira cómo está tu vida. Yo siempre me encerraba ya sea en el deporte o en la música o en las mujeres, porque cuando yo estaba en la academia y con el respeto de mi esposa, lamentablemente la vida de un militar es muy mujeriego. Hay mujeres que solo buscan por el uniforme, lo digo así, ¿verdad? Buscan, es como se hace una ideología, una idea y busca. Tienes uniforme, seas bonito, seas feo, te buscan las chicas, te buscan. Es decir, cuando estás con uniforme no te faltan las mujeres, te vienen las mujeres. Entonces, ahí entras automáticamente a ser un inmoral, ¿verdad? Entonces, esa vida también empiezas a agarrarlo de ahí, ¿verdad? Entonces, y uno como quiere salir, como digo, a veces decía, ya, yo quiero cambiar mi vida, yo decía, quiero cambiar mi vida, no me gusta cómo estoy, pero les decía, no hay la intención, no había la voluntad, yo quería, buscaba a alguien, un hombre, una mujer, alguien que pisara el freno de mi vida y dar un rumbo y me cambie. Busqué mujeres, busqué amigos, busqué la música, busqué en todo lo que podía, pero mi vida iba de mal en peor, ni mis amigos. Entonces ahí venían las cosas que mi mamá me contaba. Y eso le cuento de testimonio. Muchas veces yo llegaba a mi casa, mi familia ya era cristiana, yo era el último, yo era la oveja negra. Ellos salían a las 7 de la mañana a la iglesia los domingos. Yo a esa hora estaba llegando a mi casa. De toda la noche yo estaba llegando a esa hora, no estaba sano. Pero muchas veces cuando yo llegaba a tardes horas de madrugada, 3, 2, siempre que llegaba a mi casa, escuchaba que alguien salía de mi cuarto. Y muchas veces le veía salir a mi mamá solita de mi cuarto. Así yo decía, ¿qué hace en mi cuarto? Yo enojado, ¿no? ¿Qué hace? ¿O está bichando? No sé, yo no sabía, no entendía qué hacía. Después me enteré, les adelanto un poco de mi testimonio, que cuando yo me convertí, sus líderes me decían, tu mamá cuando tú salías, ella ponía a orar. Oraba hasta que tú llegaras. Oraba, oraba.
Miren, si tú eres mamá o algo, miren, la oración de una madre cambia la realidad de sus hijos. Y yo no sabía eso, es decir, ella lloraba, oraba. Muchas veces yo era muy rebelde con mi mamá, con mis papás, no me llevaba bien con mi papá, yo recuerdo, pero esa era mi vida. Escuchaba mucho a mi mamá orar, amigos, hasta que una noche estaba tan perdido y tan abrumado, como siempre el pensamiento que te viene es, termínate, mátate, no sirve, no hay solución. Yo entiendo cuando hay personas que sienten eso, porque hay una fuerza que les dirige a, ya no hay esperanza, ya no hay esperanza en esta vida, tus sueños, mira, se acabaron. Yo quería ser policía, ya no había, era mi rumbo otra, no había. Y ah, yo hice esta oración por primera vez Aleluya. y sinceramente a Dios, ¿por qué? Porque siempre vivir en una familia cristiana, te quieren llevar a la iglesia, ¿no? Voy a retroceder un poquito a mi testimonio. Alguna vez yo estaba con alguna chica y ella era cristiana, entre comillas. Me decía, vamos a la iglesia. Y una vez, ay, ¿cómo a la iglesia? Y dije, ya vamos, le dije. Yo me acuerdo que entré a la iglesia por primera vez a la iglesia cristiana y los vi a todos danzando. Y yo dije, estos locos, dije, y me salí. Y nunca más dije, estos locos, dije. Ese era mi pensamiento. Y yo me acuerdo eh, que esa noche, por primera vez le dije, Señor, si tú eres real, hazte real en mi vida. Yo me acuerdo bien porque eso le dije. Porque aún dudaba y decía, pero Señor, y yo sé que lo hice de corazón. Yo que sabía que necesitaba a alguien. Sabía que yo necesitaba algo. Y como escuchaba a mi mamá, escuchaba porque mi mamá traía líderes, leía a sus líderes, a sus pastores, traía a los jóvenes y todos. Y yo siempre decía, estos cristianos son muy buenas gentes porque siempre andan sonriendo, ¿verdad? Dicen, ay, hermanito. Y yo decía, bien. Y como yo era carismático, seguía la corriente, seguía, porque era bien amiguero, tremendamente amiguero. Entonces me decían, ¿quieres recibir al Señor? Le decía, claro, le decía. Y me hacían repetir la oración de recibir al Señor. Recibí 5 veces al Señor, no ese día, en transcurso de todo un tiempo, nunca pasó nada conmigo, solamente me decían, ahora eres nueva criatura, ahora eres cristiano, me decían, oh ya, les decía, ¿no? Entonces, qué lindo, ya soy salvo, pero nunca hubo cambio en mi vida, nunca hubo una transformación en mi vida, porque todas las oraciones que hacía, lo hacía superficial, pero esa noche lo hice de corazón. Aleluya. Yo lo hice y le dije, Señor, si tú eres real, hazte real en mi vida. Esa semana, el Señor se me presentaba. Solo sentía algo en mi vida que no era diferente, algo que nunca había experimentado. Cosas como que alguien me decía, Dios te bendiga. Me llegaba al corazón tan fuerte. Si Aleluya. salía en un auto, veía, Jesús te ama y me quería llorar y me empezaba a llorar y decía, algo está pasando. Seguía yo mi vida normal, seguía con mis amigos tomando en la bebida. Y me acuerdo que un viernes estábamos tomando con mis amigos y no sé por qué llegamos a quedar solo con una amiga y estaba yo y los dos, después los demás se fueron. Y yo me acuerdo que ella se tenía que casar el fin de semana y estábamos festejando su despedida de solteros. Y ella en medio, yo estaba pasado de copas, ella también, y en medio de hablar ella se puso a llorar, yo me acuerdo eso, y se puso a llorar y yo le dije, ay, dentro de mí dije, uy, ya está, ya le está afectando el matrimonio, de casarse, y yo le dije, ¿de qué es llorando? Y ella me dice, mira lo que le hacemos a Jesús, me dijo así, cómo Él dio su vida por nosotros, nos amó y nosotros, mira lo que estamos haciendo, y se ponía a llorar, y a mí me llegó esas palabras y yo me puse a llorar. Me puse a llorar, estaba llorando y cuando la veo a ella, ella estaba tranquila. Y ella me vi y me decía, ¿de qué estás llorando? Y me decía, de lo que tú me dijiste. Y ella me decía, ¿qué te dije? Yo no entendía, yo no sé si ella estuvo consciente, yo no sé si era ella, pero ella me hablaban de Jesucristo. Yo me acuerdo que ese día a mi casa fui, algo había en mi corazón y yo le dije a mi mamá el sábado, mami, voy a ir a tu iglesia mañana, le dije. Y mi mamá creo que hizo fiesta esa noche
Yo fui el domingo, pero como siempre todavía el pastor hablaba y yo no le escuchaba y no le entendía al pastor, no le entendía al pastor. Sabía que él estaba hablando, pero yo solamente era una iglesia tan grande que veía quién entraba, quién salía. Pero mientras predicaba, algo pasó en mi vida. Apareció una cruz entre el pastor y mi persona. Yo dije, ¿qué estoy viendo? Apareció una cruz y por primera vez escuché su voz. Y me dijo, si no bajé de esa cruz, es porque te amo. Nunca escuché su voz hasta esa vez. Yo con la música rock, yo con la vida que había tenido, endurecé tanto mi corazón. Yo dije, nadie merece. ¿Se acuerdan de esa chica que les conté? Yo desde esa vez dije, nunca voy a llorar por nadie, ni por hombre, ni por mi familia, que tanto a veces discusiones. No voy a llorar y endurecé mi corazón. Yo no lloraba, yo era tan duro. Yo no lloraba, yo pasaba algo y era duro. Esa vez lloraba y lloraba y lloraba. Era un mes que lloraba porque sentía la presencia de Él, escuchaba su voz. Yo me acuerdo que yo iba solo a la iglesia, no tenía nadie que decirme andar, yo buscaba los cultos, yo sabía qué días había cultos, yo iba a los cultos y lo único que iba era llorar y no por pena, sino porque el Señor estaba quebrantando mi corazón, limpiando mi corazón, sanando mi corazón. Todas las alabanzas eran tan reales para mí. La prédica era tan real para mí. ¿Cuántas veces una vez mi mamá me dijo antes, lee la Biblia? Yo quise leer y mi error fue leer Mateo, y donde dice, no, y Adán crió a tal Moisés, y yo dije, ay, esto tan aburrido. Pero leía la Biblia, se hacía tan real en mi vida. Empecé a amar la palabra de Dios. Leía y leía y leía. Lo único que hacía, leía. Estaba en la universidad, venía, hacía mis trabajos y hacía lo más rápido para leer y leer. Yo leía mucho la palabra. Me acuerdo que iba a los cultos y pasaba cosas así. Una vez yo estaba orando y llorando y no me daba vergüenza, aunque decían, pobrecito, ¿qué estará pasando? Muchos me miraban, pero yo estaba orando con mis ojos cerrados y mis manos hacia arriba. Y sentí una mano en mi hombro izquierdo que me agarró. Yo dije, ay, alguien se apenó, tanto llora. Y me agarró y sentía como un consuelo. Y yo seguía llorando y decía gracias. Y esa mano se levantó. Y yo me di la vuelta para decirle gracias. Cuando me di la vuelta no había nadie. Yo sé que el Señor algo estaba haciendo. En la iglesia había una costumbre cuando recibían las ofrendas, algunos les pedían para que vayan adelante con el ofrendero para repartir los sobrecitos de los diezmos, las ofrendas. Y a mí me dijeron, yo llorando, pasé. Y al pasar, pasaba la gente y me decía, Dios te bendiga. Y pasó un joven que ni ofrendió, solamente se acercó y me dijo, esta es la mejor decisión que hiciste en tu vida. Y se fue. No ofrendió nunca. Se fue. Yo estuve años buscando quién era él. A los miembros de la iglesia decía, esto es jóvenes así, así, así. Y me decían, no, nunca lo hemos visto y nunca hemos conocido. No sé quién era. No sé quién fue. Pero el Señor usaba así personas para hablarme. No sé quién era, no sé si era así un ángel, no sé. Pero así era, me hablaba. Ese tiempo era en las iglesias, iba, lloraba, lo amaba, sentía su voz. Primera vez que oraba y sentía las alabanzas, yo me acuerdo esa vez las alabanzas que decía eso, me alegré al poder hoy, ay, yo lloraba cuando decían, eres todo poderoso, era quebrantarme, lo vivía, sentía, lo amaba, nunca había sentido un amor y nunca había sentido un amor hacia alguien, solo sabía que lo amaba a él, no sé qué pasaba, no sé qué ha pasado. Solamente sabía que lo amaba, sabía que mi mente y mi corazón cambiaba. Todo ese tiempo era tan diferente en mi vida. Yo me acuerdo que, y siempre cuento esto, saben que el cigarro no lo podía dejar. Yo enseñé a mis amigos de la universidad a fumar, porque ya en la universidad a veces 6 de la mañana en las primeras clases yo era fumando antes de desayunar. Yo les enseñé a La Paz, yo les enseñé a fumar a mis compañeros. Ellos me decían, hay tanto fuma, yo los enseñaba a fumar.
Y esa vez cuando yo llegué al Señor, yo los veía fumar y decía, están fumando mucho. Y una vez ellos estaban ahí, el cenicero, y agarré el cigarro, me estaba tentando y agarré el cigarro y lo fumé. Por primera vez en mi vida me dio arcadas. Lo asqueó. Yo le dije, Señor, si esto es tuyo, nunca más voy a fumar. Son 20 años. Siento el olor a cigarro, me da asco. Esas cosas pasaban. Sabía que no era yo en mi fuerza, era el Señor quien cambiaba. Sé que el Señor lavaba mi corazón, sé que el Señor lavaba mi mente. Por eso cuando yo iba a la universidad, yo estaba en la universidad y yo contaba a mis amigos lo que me pasaba y me miraban así. Ellos sabían quién era, sabía quién era, ellos pueden testificar. Yo les hablaba, yo no sabía mucho de la palabra, pero yo solo les contaba lo que había pasado en mí, solo les contaba la experiencia, que había un Dios verdadero y que te ama. Ellos me miraban, algunos me decían, 2 meses y vas a volver igualito, me decían. Yo sabía que no, algo había pasado. Ese tiempo, miren cómo es el enemigo. Por eso cuando llegan al Señor les digo, esfuércense, porque el enemigo no te va a soltar. Yo llegué al Señor, estaba el Señor ahí, y como nunca, mis amigos que yo a veces les decía, saldremos, ellos me decían, no, como nunca me venían, me llamaban, saldremos, te lo vamos a pagar. A veces yo decía, no, no, no tengo plata, no, te lo vamos a pagar, vamos, mira la chica que te gusta está allá, ven, vas allá. Chicas me llamaban que yo a veces nunca, ellas me llamaban, me decían, vamos a fiestas, vamos. Era tan fuerte. Yo me acuerdo que un amigo, uno de mis mejores amigos me dijo, es tiempo, yo estaba en la universidad en los primeros años, y me dijo, hay una fiesta en tal colegio, y ahí te va a esperar tal persona y tal chica. Y me dio los 2 boletos, me lo pagó. Yo dije, y ahí ves la mente, ¿no? Yo dije, voy a ir, no voy a ir a bailar, no voy a tomar, pero voy a estar ahí. Estaba yendo con los boletos en mi mano, iba. Y ahí el Señor, como muchas veces el Espíritu Santo me decía, ya no perteneces al mundo, me perteneces. Yo le dije, Señor, te he conocido, tú eres real. Tantos años te he dado la espalda, tantos años te he negado, tantos años que no habías en mi vida, ahora has llegado. Yo le decía, Señor, si me he agarrado de tu manto, nunca más me dejes ir de tu lado. Yo me acuerdo que estaba yendo, claro, fue mi error, de regalé a una pareja que estaba yendo las entradas, yo debía deshacerlo, pero era así. Tanto fue esa pasión por él y es esa pasión que todavía la tengo. Mis compañeros de la U me veinaban y decían, ¿qué ha pasado? Yo me acuerdo que ahí uno de mis mejores amigos me dijo, los cristianos son de poco cerebro, me decía, porque se hacen lavar el cerebro, me decía. Yo le decía, hermano, no es así, le decía. Y el Espíritu me decía, dile que sí y que también te lavaron el corazón, me decía. Aleluya. Yo le decía, sí, verdad, me lavaron el corazón también. Y me acuerdo que por primera vez que con ese amigo que congeniábamos tanto en todo, hacíamos todo, por primera vez ya empezó a haber disensiones, es decir, no coordinábamos. Él quería hacer cosas, mi corazón ya no quería hacer. Tuve que automáticamente alejarme. Pero me acuerdo que fue tanto yo creo que el Señor, y por eso yo entiendo que cuando uno es ateo, tiene eso, yo sé que llega más fuerte al Señor, porque Él niega, sabe que no hay, pero cuando Dios se hace real, cambia los paradigmas, cambia las ideas. Yo no sabía lo que me estaba pasando, solamente sabía que escuchaba a Dios, sentía a Dios. Amén. Yo me acuerdo que cuando estaba en la iglesia veía a mis amigos de la universidad ahí atrás y decía, ¿qué estás haciendo? Le decía. Y me decían, hemos venido a ver qué te han hecho aquí. Me decían, no sé qué te han hecho. Gloria a Dios. Fue tan maravilloso de empezar a amarlo, de empezar a tener una vida, empezar a sentir esa paz, ese consuelo, esa llenura en mi vida. Sabía que había encontrado lo que tanto buscaba en la música, en los amigos, en las mujeres, en las cosas deleites de esta vida. Sabía que había encontrado. Él era. Y yo lloraba mucho tiempo porque yo no lo busqué.
Él me buscó. Él se presentó. ¿Por qué? Solo por la oración de mi mamá. Amén. Ella va a contar algún día su testimonio. Ella estaba orando en las últimas oraciones en mi cuarto. Oraba porque ese tiempo yo estaba enamorando o noviando con una chica que tenía su discoteca. Imagínense, dueña de una discoteca. Yo paraba en esa discoteca. Mis amigos íbamos a la discoteca. Y mamá, mientras oraba con ese fuego, dice que ella sintió una luz en el cuarto, en mi cuarto. Y vio una visión que yo salía del grupo de mis amigos y se cerraba una puerta. ¡Plah! Esa fue esa semana que el Señor se presentó. El Señor me sacó del mundo. Amén. El Señor me sacó de ahí. Fue tan tremendo el impacto del Señor en mi vida que hasta el día de hoy, 20 años, 20 años que le sirvo. Por eso que creo que como yo lo negaba tanto, y ahora de mi familia, que yo soy el último en llegar, yo he empezado y he decidido servirlo al Señor, porque entendí lo que Él hizo en mi vida. Tantas veces lo negué y Él se presentó en mi vida. Amén. Lo he servido, lo he servido. Otro día el Señor me permitirá contar después que cuando llegué a Él, las cosas que Él permitió, que Él hizo, ni pensaba ni me imaginaba. Él empezó a manifestarse más en mi vida. Lo escuchaba. Eso es lo más tremendo. Sentí y lo escuchaba. Su voz es real, su presencia es real, Él es real, su amor es real, su misericordia es real, su perdón es real. Nadie podía haber cambiado mi vida, nadie, ni yo. Tantas veces intenté cambiar, no podía. Necesitamos la presencia de nuestro Amén. Dios. Sí, Señor. Ese es el pequeño testimonio que puedo contarles ahora. Espero que el Señor se pueda glorificar grandemente por lo que hizo en mi vida y lo sigue haciendo. Gloria al Yo sé que Señor. solamente es Él en mi vida. Ahí entiendo cuando Pablo decía en Corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia de Dios, yo he hecho más que todos ellos, que los otros discípulos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Su gracia de Dios no ha sido en vano. Yo entiendo que todo lo que Dios ha permitido y ha hecho es solamente Él. Yo no. Yo le he dado muchas veces la espalda. Yo le he negado muchas veces a Él. Y Él aún así me ha dicho, te amo, te amo. Ese amor, como Pablo dice, me impulsa a seguir ante todo, a buscarlo y amarlo, porque Él me amó. No le importó cómo estaba, no importó lo que hacía, solamente sabía que Él me amaba y me amó y Él me seguirá amando, como a ti te ama. Él te ama y te seguirá amando. Amén. Ese es el pequeño testimonio que puedo contar. Tengo mucho que contar, pero el Señor me permitirá contar más adelante algunas cosas más. Espero que pueda alentarte y bendecirte esto y el Señor se pueda glorificar. Amén. Que el Señor te bendiga. No sé si puedes cerrar tus ojitos. Quisiera orar por ti. Decirle, amado Dios, te doy las gracias por permitirme, Señor, dar este pequeño testimonio, Señor, de las cosas maravillosas que hiciste en mi vida. De que tú me rescataste, Señor, aunque yo nunca te busqué, nunca lo hice. Tantas personas se acercaron a hablar y yo te he negado. Pero Señor, tú te has presentado en mí. Yo te pido que lo hagas así en muchos de mis hermanos. Tal vez te conocen, Señor, de teoría. Te conocen, Dios mío, de palabra. Te conocen de oídas, pero todavía no te han visto. Señor, yo te pido, Dios, como tú te hiciste real en mi vida, tú te hiciste real en mi corazón. Tú, Dios mío, impregnaste tu amor en mi ser. Tú imprimiste, Dios, tu espíritu en mí. Hazlo en ellos.
para que conozcan al Dios de dioses, al Rey de reyes, aquel que nos ama y dio su vida. Padre, tócalos. Preséntate, Dios, como lo hiciste en mí. Que ellos entiendan, Dios, que todo lo hiciste es por amor. Que tú todo lo que dejaste es por amor a ellos. Por favor, más en este tiempo, Señor. Más en este tiempo, Señor, que tú sabes que son tiempos finales. Rescata sus almas. Salva sus almas, Dios. Manténnos firmes, Señor, hasta tu venida. Manténnos firmes, Dios mío, Señor. Para cuando tú vengas seamos dignos de irnos contigo, Padre. No permitas que el deseo de este mundo, la apariencia de este mundo, los deseos de este mundo, Señor, conquisten nuestro corazón. Ayúdanos que este corazón siempre esté inclinado hacia ti. Que este corazón, Dios mío, te busque a ti antes que todas las cosas. Padre, abre los cielos, Señor. Toca las vidas. Toca los corazones. Hazlo como lo hiciste en mí, Señor. Solo lo hiciste por pura misericordia, Señor. Por pura misericordia, Dios, estoy aquí. Señor, hazlo. Yo te alabo. Yo te bendigo, Dios mío. Señor, gracias por hacerme recuerdo, Señor, los primeros años que he estado contigo. Señor, años gloriosos, Padre. Años de experimentar tu presencia, tu amor, de conocerte, Dios, de haberme conquistado mi corazón, Señor, mostrándote, Dios, cómo eres, quién eres, Dios. Gracias, papito. Gracias por derramar tu misericordia en mi vida. Gracias por derramar tu misericordia, Señor, en todos los que me están escuchando. Los que han experimentado el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Hazlo. Tú cambiaste mi vida. Tú lo puedes hacer en ellos. Señor, eres tú. No somos nosotros. Eres tú, Dios, de cambiar, de transformar, Dios, las vidas. Por favor, Dios, ten misericordia como lo tuviste un día por mí. Hazlo en mis hermanos, Dios. Que sean impactados sus corazones. Te amen, Señor. Te anhelen. Que se desesperen por ti. Te lo pido, Dios mío. Te lo pido, amado Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por estos días que nos regalas, Dios, de vigilar, de buscarte, de recibir tu palabra, de dar testimonio de las obras maravillosas que hiciste, Dios. Padre, sé quién eres, Dios, ahora. Ahora puedo testificar de que hay un Dios vivo, Dios real. Que tú eres, Dios mío, tan real como el aire que respiramos, Señor. Bendito eres, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Dios. Espíritu Santo de Dios, se está en ti en tocar y cambiar las vidas, de transformar, Dios mío. Preséntate en sueños. Preséntate, Dios mío, Señor, en visiones, como lo hiciste en mi vida. Que tu voz sea tan notoria y poderosa en sus vidas, Dios. Levanta siervos y siervas, Dios mío, que te adoren, que den sus vidas para ti, Señor. Te lo pido, amado Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, papito, por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Dios mío, sobre todas las cosas, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Por ti vivimos, para ti vivimos, Señor. No hay otra cosa más que nuestro corazón pueda buscar con toda la fuerza y nuestro ser, con toda nuestra mente, Dios, con toda nuestra fuerza, Dios mío. Gracias, Padre, por permitirme glorificar tu nombre una vez más. En el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, hermano. Gracias por escucharme.
Gracias doy al Señor por permitir una vez más glorificar su nombre.